vamos a ver, ¿qué os llama la atención? Ya Miguel Ángel ha hablado de aquí. Mirad, os lo enseño porque es que es curiosísimo. Aquí en inteligencia artificial, y si bajas, habla lo de flow por todas partes. Flow. Flow. Es verdad. Sí. Hablan las diferentes inteligencias artificiales y fijaros, mirad lo que dice aquí. Sí. Es increíble. O sea, todo este trozo de la inteligencia artificial generativa es de ChatGPT. Madre mía. Es brutal. Qué pasada, qué pasada. Vale, y Robert, tú decías, has visto Flow. Lo de Flow, bueno, Flow en todos los niveles, Portfolio Flow, Solution Flow, Art Flow, etc. Sí. Team Flow, está bien. Team Flow, todo. Exactamente, y eso es una gran novedad. A ver si soy capaz de encontrarlo, porque no... todo el SAFe ahora es un sistema de flujo, y esto tendría que estar en las métricas. Sí, aquí. A ver si... Porque es interesante ver los diferentes... Hay como 5... métricas de flow, a ver, aquí está, 6. Estos son las métricas de flujo que propone SAFe ahora, y a ver si las vemos. Exacto, por ejemplo, distribución de flow, ¿vale? Son los diferentes tipos de trabajo, ¿no? Si tenemos cosas no planificadas, cosas de planning o enablers, pues saber cómo está distribuido las cosas en el flujo, ¿no? La velocity, por supuesto, la velocidad, cuántas cosas somos capaces de acabar, ¿no? En un periodo de tiempo. Flow time, lo que sería el lead time, el tiempo de entrega, el tiempo de ciclo de las cosas, ¿no? Flow load, la carga. La carga creo que es un CFD, creo, si no recuerdo mal. Exacto, aquí lo tenemos. No, esto no es, esto es otra cosa. Ah, no, mira, aquí estamos viendo. Flow, mejor así. Flow, esto es la métrica de flow distribution, cómo se distribuyen los diferentes tipos de elementos de trabajo. La velocidad, ¿vale? La velocidad que tenemos a lo largo de las iteraciones, me imagino que esto es por tren, ¿vale? Eso es otra métrica importante. El flow time, el histograma de los tiempos de... A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Ah, exacto. Luego, la carga, esto es un CFD. Vamos, vemos los diferentes... cuántos elementos hay en los diferentes estados, pendiente, hecho, el pendiente en curso hecho, etc. La eficiencia, esto es interesantísimo. Este nos dice la eficiencia del flujo de valor, ¿no? De todas las estaciones por las que pasa un ítem de trabajo, pues en delays, en retrasos, todo lo que pasa, ¿no? Y por último, sí, luego la predictibilidad. Esto es la métrica, digamos, principal de SAFe, ¿no? Que es cuánto valor de negocio hemos planificado versus cuánto hemos entregado al final del día. Para mí esto de uncommitted objects se pudiera haber borrado de la mapa totalmente. No ayuda, digo yo, en mi opinión. Pero ¿cómo sabes tú si pasa algo en ese API, en esos 3 meses, pasa algo y tienes que dejar algo fuera, qué dejas fuera? Porque esto es explícitamente aquello que vas a dejar fuera para incorporar cosas que no estaban o si estas cosas son más grandes, ¿no? Las que son committed son más grandes. No, pero tú tienes tus cosas priorizadas y no todos llegan a ser planeadas. Y si tienes que cambiar algo, cambias algo. Pero bueno, esto no es que se usan mal. No lo he visto bien usados ni una vez. Siempre el peligro es que le usan mal. Sí. Entiendo lo que intentan, cómo lo intentan usar, pero no lo he visto en práctica usado correcto. En mi caso, en las APIs utilizamos lo que son los objetivos que son commit, o sea, que están comprometidos, y los que no stretch. O sea, los ponemos como stretch para poder diferenciar que no está comprometido, pero se puede empezar a trabajar. Hola, he vuelto. Hola. Alguien ha vuelto. Perdón, murió mi Zoom por alguna razón. Pero ya está, ya veo que estáis compartiendo pantalla. Ya estamos trabajando con la versión 7, no te preocupes. Muy bien. Bueno, al Big Picture, no sé. Si alguien quiere lanzarse algo más que les sorprenda. Vale, no sé qué habéis comentado. Yo esta mañana, en cuanto lo han publicado, he visto que, bueno, de las 7 competencias core, antes había una en la base, ahora hay 2. Ahora el Continuous Learning Culture la han puesto en la base.
Sí. Y una cosa, han matado el Lean House. Sí. Sí, ha cambiado. Han borrado el Lean House. Está, Ujú. no está mencionado nada más. Te dije que está incorporado porque los principios y los valores ya lo cubren, Sí. pero bueno. Para los que no lo hayáis visto, me voy para allá. Lo han sustituido por aquí, por los principios del Lean Thinking. Sí. Tenemos el manifiesto ágil y en vez de House of Lean, tenemos los principios de Lean Thinking. Vamos, que probablemente a los que hemos trabajado en teoría de flujos nos suene, o en el SAFe6 esto estaba de otra manera, ¿no? Pero ahora lo han resumido así. Sí. No sé si lo habéis comentado antes, pero bueno, ahora ya está el Safe Scrum, ¿no? Ya Sí. le han puesto el prefijo, el Safe Scrum. Sí. Y han quitado el XP. Ya está afuera también. Han Lean quitado. y XP están fuera de la mapa ahora. Sí. No, el XP está dentro Bueno. de las prácticas de tecnología, pero bueno. Y el Product Backlog ahora se renombra, es ART Backlog. Bueno, era Program Backlog. Ahora es Eso, perdón, Ah, Program ART. quería decir. Sí, Sí, Program Backlog. antes era program. Sí. Claro. Sí, perdón, quería decir Program Backlog. Es Ahora ART está Backlog. Cloud Ok. en la parte de DevOps también. Ah, sí, es verdad. Aquí. Otra cosa que es interesante, que Scrum Master ahora tú puedes llamarlo Team Coach. Esto suena muy bien porque hoy en día los roles de agilidad están morfeando o desapareciendo muy rápido. Y bueno. Y hay otra cosa que es nuevo también, los OKR. Sí. Aquí Está visión, o sea, no está visión, ahora OKR. Sí, directamente pone OKR. Sí. Ya no está, ya lo que no está son los milestones. Sí. No hay milestone. Qué bien. Sí. Bueno. Y han metido también de esa columna, o sea, quitaron al Lean UX, ¿no? No, Lean UX está, bueno, en el palet sí, pero está Ahora sí. lo han puesto en directa, o Dentro sea, lo del han sacado de la... Sí. Mira, Ale, si pinchas en la parte de OKR, está bien. Hay un dibujito que está bastante bien. Si bajas para abajo, ahí más o menos te habla de OKRs de la transformación y OKRs de la propia solución. No, este no es, espérate. Aquí. Bueno. Tú, dime cuál. No, el de arriba, el que has pasado ya. Perdón. Este. Te habla de, construye soluciones aterrizando los temas estratégicos con OKR y por otro lado, el propio proceso de implementación de SAFe, el propio proceso de transformación, también lleva sus propios OKR. Sí, tiene la parte de estrategia como tal, la parte como de desarrollo, digamos, que es toda la parte de trenes, y tiene la parte de transformación, o sea, 3. Bueno, vamos a ver. Son y 59, o sea que hay que espabilarse. ¡Qué nervios! Te dejo de compartir. O compartes tú o comparto yo, Pepe. Sí, yo salvo que me reviente el Zoom otra vez, yo comparto. Vale. Yo estoy preparado por si acaso. Es que no he compartido directo porque tendría que poner audio. Vale, yo tengo que compartir con audio, así que voy para ello. Sí. Comparto pantalla, pantalla 2, compartir sonido, compartir. Ya está empezando. Queda un minuto. La cuenta atrás está en marcha. No, en mi de esto, mi YouTube. Vale, aquí hay un chat. Perfecto.
usuarios viéndolo. ¡Buah! Welcome everyone to our March 2023 product launch. My name is Leishan Gargano, Release Train Engineer at Scaled Agile, and we're excited to show you what's new. I'm here with Imbar Oren, our Chief Product Officer, to kick us off. Welcome, Imbar. Thanks, Leishan. It's great to be here. So our mission at Scaled Agile has always been to continuously unlock better ways of working. Tell me more about that mission and how it defines what SAFe is. Well, SAFe is the world's most trusted system for business agility. There's not a week go by that I'm not humbled with stories about how companies are using SAFe to make the world a better place, to engage with their customers, to build a future. It works by building a culture of resiliency and a shared language that engages employees and focuses on customers. SAFe promotes collaboration, so today's leaders can build a better future. It's a full solution, including the framework and all the learning and practice assets, which we'll learn more about later, as well as a partner program and an engaged community of SAFe professionals. You know, as an RTE and SPC, SAFe has really helped me in my job because it evolves in response to change in the world around us. And in our roles, that's so important that we keep up with that change, you know, from globalization, moving markets, disruption. So what's happening in the evolution of SAFe right now? All of you trust us to keep evolving SAFe, continuously unlocking new ways of working by researching proven patterns with our partners and our customers, and turning them into knowledge, learning, and practice. And recently we've been in the field, we've noticed some interesting patterns, we've harvested them, and now we're really excited to share a new version of SAFe, SAFe6.0. This is an important evolution in what we offer and the ability to really achieve business agility. And I think we should hear more from the people who actually helped build it. Absolutely. And I know exactly who I want to talk to first. Our Scaled Agile co-founder and lead methodologist, Dean Leffingwell. Thank you for being with us, Dean. Thanks, Leishan. I'm glad to be here to talk about one of my favorite topics. Well, let's dive right in. Why would we change a proven framework that is delivering value to tens of thousands of global organizations and government agencies? Good question. You're right that the framework is already absolutely integral to the way of working for adapting to change, building resiliency, and thriving as a modern digital age business. But the answer is also obvious. How could we possibly not? Well, none of us can predict the future. We do know with certainty that it will be dominated by increasingly complex digital technology, software, hardware, cyber-physical systems, much of which only existed in science fiction until recently. And in the future, whether we are addressing truly existential problems like climate change and geopolitical conflict, or bettering people's lives through access to advanced and affordable healthcare, or even by simply putting more fun and leisure into fun and leisure, it is clear that we've entered a new digital age, one where our imagination is only limited by our ability to develop the technology needed to manifest our vision for a better future. And we know we're at the beginning of the digital age, certainly not the end. And our friend Mick Kirsten says, those who master large-scale software delivery will control the economic landscape of the 21st century. I think that's a wake-up for most every enterprise. It's clear that all organizations, from nonprofits to government agencies to for-profit companies, will be ultimately determined by how well they master the technical competence needed to thrive in this age of challenge and opportunity. It means that the opportunity and mandate to help those who build the world's most important systems, and to do so faster, better, cheaper, and frankly, with more sheer enjoyment in their lives, lies ahead, not behind us. Scaled Agile is a leader in improving the way of working around the world, and it's our opportunity, and indeed I think it's our responsibility, to lead the next decade as effectively as we've led the last. The future demands a better SAFe. So let's talk about what that is, because 6.0 is a big deal. And I know we have limited time here, but briefly describe it to us. I'll try to do it in a limited time. That'll be hard for me. It's significant and it's different, and it will challenge everyone to be more agile in their way of work, to know their value stream better, to operate more efficiently, and to deliver better outcomes to the business, their users, and the customers. It's probably easiest to think of SAFe 6.0 in terms of 6 release themes. It is SAFe 6.0 after all. Let me describe them briefly. Then when you talk with Andy, he will go into far more detail. Let's dive right in with the first theme, strengthening the foundation for business agility. We have updated the foundation to better support business agility and to more directly address the flow of value. Core values have been refined and restated.
We've elevated respect for people and relentless improvement to core values, and that's the most prominent position in SAFe. The Lean Agile mindset has evolved too, highlighting the 5 principles of lean thinking, which really now form the basis for the way we think about developing and implementing flow. We've heard a lot from people looking for guidance about empowering teams and clarifying responsibilities. I've said often, nothing beats an agile team, or maybe perhaps an agile team of teams. And further enhancing performance requires clear responsibilities for each SAFe role. New and improved guidance with visual responsibility wheels have been provided to help people better understand their responsibilities and better support the organization's goals. The better these are understood, the better the work flows. And as the work flows better, the more empowerment we can grant. And I know we've been really excited internally about accelerating value flow. Right. The biggest news about SAFe 6.0 is the way in which it accelerates the flow of value. And since it's flow, there isn't just one place in which this happens. It's all over 6.0. We're obviously really passionate about improving flow, and SAFe 6.0 is a quantum step forward. That's what I'm most excited about. The stronger emphasis on lean thinking principles, the new value stream management article, the expansion of Principle 6 to making value flow without interruptions. How explicit is that? And the 4 new flow articles are a big part of the improvements in flow and SAFe. A lean agile transformation will touch every part of the organization. So tell us about enhancing business agility with SAFe across the business. As one part of the business accelerates, it reveals bottlenecks and opportunities in others. That's kind of what flow does. In the end, business agility requires everyone to learn how to perform their work by better applying lean agile principles. SAFe 6.0 provides new patterns, they're puzzle pieces, if you will, that can be pieced together to extend agility across the entire enterprise. I think that's potentially a really big deal. Absolutely. And achieving business agility also involves technology. Right. That's why one of the themes is building the future with AI, big data, and cloud. These are 3 emerging and synergistic technologies that have become critical for computing now and in the future. They're changing the nature of application development, and they're changing the nature of applications themselves. These applications make decisions people used to. In some cases, people couldn't. Think deeply about that. The application we launch is then going to make decisions on its own. That should be a little bit scary. We simply felt that all software and system-dependent enterprises should know about them and how these technologies affect the organizational models and the application development lifecycle that SAFe describes. As an RTE, close to my heart is delivering better outcomes with measure and grow and objectives and key results. OKRs can indeed be an effective tool to help drive better outcomes for the business and its customers. While the usage of OKRs within SAFe is optional, they're particularly well suited as a way to describe a portfolio of strategic themes, objectives for value streams and arts, and a few other good use cases. Andy is particularly passionate about this topic. You'll have a hard time getting him to be quiet about this one, and he'll expound on that in a moment. That was a fabulous summary, Dean. You have given us a lot to think about and explore with SAFe 6.0. I hope I did. And I have a lot of questions for Andrew. Joining me now to talk about what's new is Andrew Sales, SAFe Fellow and Framework Product Manager. Andy, Dean introduces the 6 primary release themes of SAFe 6.0. Would you take us through those in more detail and explain why each one is so important? I'll be delighted to, Alicia, but before we get there, I just want to take a moment to announce that SAFe 6.0 and the brand new big picture is live today at the scaledagileFramework.com. That's fabulous. It's great news, and also don't forget, in addition to the 6 themes, every single article behind that big picture has been updated, the guidance has been improved, and we truly believe it offers the best information that enterprises need to be successful with SAFe. That's so good to hear. And I know a lot of folks start with the big picture when looking for guidance. And now, as Dean mentioned, the first theme is focused on strengthening the foundation of business agility. Tell us more. Absolutely. So the foundation, as you know, includes the mindset, the values, and the principles. And we see time and time again that organizations that truly internalize these are the ones that are most successful in changing their ways of working and ultimately changing their culture to one based on lean and agile. So we're delighted that in SAFe 6.0, we've added in the lean principles to that foundation. And those 5 principles really help us to embed product and value stream thinking in the core of everything that we do. Now, lean principle 3 in particular talks about making value flow without interruptions. And I know Dean emphasized how important flow is for us in this release. You've also seen, Leisha, that we've updated principle 6 to be the same title and focus on exactly the same thing. And as we know, business agility is the goal of SAFe. So how are we supporting that with SAFe 6.0? So business agility has been the goal of SAFe for some time. And we talk about business agility as the ability to compete and thrive in the digital age by responding to opportunities and threats
through the digitally enabled solutions that these enterprises deliver. In SAFe6, we introduced in one of our extended guidance articles something called the business agility value stream. And this was a really useful way of looking at the operating model that organizations need to adapt and put in place to be more responsive to the threats and opportunities that they're seeing in the market. This was such a good way of explaining the why behind SAFe and the need for the 7 core competencies that we've elevated this to the top of the big picture, and it's now a primary way of explaining what business agility looks like. You mentioned lean agile practices, and the first thing that comes to mind is continuous learning culture. That's right. Continuous learning culture, Leishan, of course, has been a core competency in SAFe for some time now. But in SAFe 6.0, we've added it to the foundation. And what that means is regardless of the configuration of SAFe that you may be implementing, it will always include continuous learning culture. The reason we made this change is because we truly believe continuous learning culture represents the management paradigm of the future. Organizations that invest in things like becoming a learning organization, relentless improvement, innovation, will build the resiliency they need to adapt to anything thrown at them in the digital age. And the second theme, empowering teams and clarifying responsibilities, is critical to achieving the business agility we just talked about. Can you expand on that? Absolutely. So implementing SAFe will often require a change in the roles that individuals are executing, and organizations that successfully support their people in moving to these roles and embodying them are the ones that are likely to have the most success. So with that in mind, we went back to every single role in the big picture, and we asked ourselves, what are the key responsibility areas for each role to be successful? And as well as defining those, we also visualized them through what we call a responsibility wheel. And this is a nice, easy to understand graphic that we think are going to put organizations in a great place as they start to embody and bring these roles on board. And I know there's a particular change for the Scrum Master role. There is. The Scrum Master role in SAFe 6.0 now has an alternative title, the Team Coach. And we did that for a very simple reason. We're seeing that some organizations are not choosing Scrum as a team methodology for every team. Some teams might be implementing Kanban, for example. So now there's a simple choice. They can call this role the Scrum Master, or they can call it the Team Coach. And what about how these roles collaborate in SAFe? Well, collaboration is key, of course, in any Agile approach. And there are some key roles in the big picture where collaboration is truly important for them to be successful. Things like the system and solution architect, things like the product and solution management roles. So for those 4 roles as a start, we've asked ourselves very carefully, what key collaborations do they need to be successful? So if I give you an example, Leishan, something like the product management role, we know they have to collaborate with product owners to help them develop the solutions. They have to collaborate with the RTE and the system architect to help steer the train. But of course, they also have to collaborate with the business owners and customers to align on outcomes. And all of this is now captured in those role-based articles in a way that we haven't done before. Let's move on now to what Dean called the biggest news about SAFe 6.0, accelerating the flow of value. Yeah, absolutely. So accelerating the flow of value is critical to organizations to be able to beat the competition and meet the needs of their customers. Over the last few years, as we've developed SAFe 6.0, we've spent a lot of time thinking about flow and how we can accelerate flow. It's important to point out, of course, SAFe is a flow-based framework, whether it's teams delivering stories and iterations or epics progressing through the portfolios. You see flow at every single level. Where we really started to ask ourselves, what are the properties of every flow-based system? And we realized very clearly that there are 8 properties regardless of where the flow is taking place. Things like batch size, queues, working process, or even the people doing the work. And once we understood that, it really unlocked the possibility for us to develop some really powerful guidance around that. That sounds like a really big breakthrough. It really was, because once we understood the properties of flow, we also knew how we could address them to improve flow. So what we have now is a system for SAFe enterprises that starts with diagnosing flow through the flow metrics. Next, identifying problems by understanding these properties, but then finally taking the necessary improvements through what we call the 8 flow accelerators. And these are the remediating actions, the tools that they have available, if you like, to correct and improve flow at every level of the organization. The other thing we've done is to take these 8 flow accelerators and through 4 articles, 1 at each level of the framework, we describe specifically how to apply them, for example, to teams, art, solution trains, and also portfolios. I know teams can't wait to get their hands on flow guidance as well, and we've seen more and more of them adopting flow-based practices. That's right. Now, as you know, Leishan, we've always had Kanban available as a choice for teams in terms of an agile methodology, but in SAFe 6.0, we've deepened this guidance. So if you click on the SAFe Team Kanban article now, you'll see it describes the events, the day-to-day practices, and also how Kanban teams need to work to integrate with the wider Agile release train. I know one key enabler of flow is built-in quality.
And it's also an area of focus in SAFe 6.0. What guidance are we offering there? Absolutely. So we're taking a brand new approach to built-in quality. What we've realized is that depending on the domain that you work within, built-in quality can look very different. So if you're working in a business function versus building a software application, developing IT systems, or even working in a hardware or cybersecurity domain, you're going to be applying different built-in quality practices. What we did realize, though, is in addition to that, there are a set of basic agile quality practices that apply regardless of the domain. So things like shift learning left, peer review and pairing, and things like automation will work well regardless of the type of work that you do. But specifically, for example, if you're developing IT applications, things like cybersecurity will be a concern. It may not be a concern if you're working in a business function. So this new guidance, the new IP we've developed, really allows us to be much more context specific, and we think it's going to help SAFe enterprises really apply built-in quality to the work they do. Another big question many have related to flow in SAFe is around value stream management. How is that represented? We've added value stream management as an icon within the portfolio on the big picture, but it's worth pointing out, of course, since version 2.5, we've recognized value streams in SAFe, and we've talked about their importance and how we think about maximizing the value we deliver to our customers. This new article, though, does a great job of explaining to leaders the role they have to play in taking ownership of this and supporting improvements through the whole end-to-end delivery lifecycle so we can maximize business outcomes. That's an important addition. Now let's move on to the themes of enhancing business agility with SAFe across the business. This is a theme that we're truly excited about because we've seen time and time again that organizations that take SAFe outside of technology into the business are the ones that are truly successful with achieving business agility. And after all, if we can't sell, deliver, and operate our solutions, we ultimately can't deliver value to our customers. The goal of SAFe for some time, of course, has been business agility. What we've been able to do in this release is work with our customers and understand the patterns they've used to bring SAFe into the business, and this is what this theme describes. Can you give us a quick overview of those 5 patterns? Absolutely. So it starts with what we call a business-enabled art, simply an art that may have one or more teams from the business required to develop the solutions they're working on. The second one is what we call a business train, and this is a little bit different. There's some nice examples in the article from the healthcare industry where they're using the organizational construct of a train not only to develop but also operate and run their business. The third one is what we call a combined portfolio. We've seen a number of organizations now applying lean portfolio management practices not only to their development activities but also their operational activities. And then, of course, an agile business function. Enterprises where they aspire to roll out lean and agile ways of working across an entire marketing function or an entire legal department. And then finally, the agile executive team. Executive teams that are using agile ways of working to think about how they organize, how they define, communicate, and align the organization to the strategy. Thinking about the C-suite trying to execute on strategy, we're seeing 3 technologies, AI, big data, and cloud, emerge as part of these strategies. But they struggle to understand how to harness these for competitive advantage. That's right. And it's worth saying initially that any organization that develops a digital solution has the opportunity to harness AI technologies for their benefit and their customers' benefit. But as you mentioned, they're finding it very difficult to understand where these benefits lie in terms of their opportunities. We actually saw in our research that only a single-digit percentage of the business cases they put together ever become operational. So the articles, the AI article, starts by helping them understand where these opportunities lie, the key decisions they need to make, the priorities they can take, and also how to build an AI capability inside their organization. But as Dean mentioned, these are synergistic technologies. If you don't have big data, you can't train the AI algorithms. If you don't have the cloud, you have nowhere to store this big data. So these articles go hand in hand to help enterprises really understand how to harness these general purpose technologies for their benefit. And the final theme focuses on measuring outcomes and the impact of the improvements we put into place. Tell me more. And as Dean mentioned, this is one I'm particularly passionate about, Leishan. Now, we have, for some time, talked about measure and grow. This is our approach, our model, if you like, to helping organizations understand where they are on their journey towards achieving business agility. We've continued to invest in this model in the latest release, and the model talks about 3 key measurement domains that are critical to understand to know where you are on this journey. The first one is competency. How proficient are we in the skills needed to achieve business agility? The second one is flow. How effective and efficient are we at delivering value to our customers? And the third one, of course, is outcomes. Are we meeting the outcomes of our business stakeholders and our customers? And I'm delighted to announce that in that last measurement domain, we've now added OKRs, objectives and key results, as one approach to defining outcomes. And I've also seen the benefits of OKRs in creating alignment from strategy to execution.
I'm interested in hearing more about that research. So you know that in SAFe, we've always encouraged the use of OKRs in defining our strategic themes. That's been there for some time. But our research showed that there are 3 additional optional use cases where they can be useful. The first one, as you mentioned, is helping us to create that alignment between strategy and execution. So we're seeing great benefit in organizations creating objectives that describe the work to be done across the value stream, across the Agile release train, making it easier for people who work in those to understand the connection of the work they do to the overall strategy. The second use case is using OKRs to better define the business outcomes of the business cases we're putting together. And we're also seeing that once you've done that, the key results attached to those objectives help us to better understand how we can test the hypotheses attached to those outcomes. Now, the final use case, one that's really interesting, is the application of OKRs to defining transformation goals. The reason this is so useful is it ensures organizations are aligned in terms of what they're trying to achieve before they embark on this journey. And of course, the key results allow them to measure the progress they're making and take the necessary steps to improve along the way. More information is available, of course, in the OKR article. Well, I know what I'll be reading more about when we're done here. Well, thank you, Leishan. And I just want to say a final thought, if I can. We're truly excited by this release. We believe that SAFe 6.0 provides brand new guidance that speaks to those both in technology and in the business at all levels of the framework. And it also talks about both existing and emerging technologies. And we hope that the new guidance we're providing through this update is going to be of huge help to organizations as they strive to achieve business agility through the application of lean and agile ways of working. Thank you, Andy. I can't wait to dive into 6.0 to start applying these themes. Well, now I'll ask the question I know everyone in our community is thinking. What resources can we access today to take advantage of this great new information? And to do that, I'd like to welcome Tamara Nation, our Senior Director of Product Management. Thanks, Leishan. It's great to be here. And I do have that answer, by the way. I knew you would. So what can people get their hands on right now and how? Well, we heard Dean and Andy talking about how SAFe 6.0 is a major release. So we've been brainstorming about how we could make all these products and tools work together from the get-go. We put a lot of thought into how we can make these new learning and practice products easy to use and accessible by you and your teams. So you'll notice that everything from our online learning to our courses, to the toolkits, to the videos and the framework articles all fit together with consistent language and imagery. And I think you and everyone will be thrilled to know that the courses you need to get started launching SAFe 6.0 ARTS are available today, including Leading SAFe, SAFe for Teams, Implementing SAFe, Lean Portfolio Management, and our role-based courses for Scrum Masters and Product Management. You can begin teaching these today. We're also simultaneously releasing the 6.0 update for Leading SAFe in 7 languages: Brazilian Portuguese, Chinese, French, German, Japanese, Korean, and Spanish. Wow. I know. So we're excited that our global customers can take advantage of all these new concepts through the revised courses and really celebrate with us the launch of SAFe 6.0. That's fantastic. So what should people do first to get started? Upgrade to SAFe 6.0. We've improved and simplified the upgrade learning plan by using clearer language about what's changed and why. All of the themes that are important to you in your SAFe role are in this online learning series. And when you complete it, all of your certifications and digital badges get upgraded automatically. So you can share with your colleagues and your social networks that you're ready to go with SAFe 6.0. And as you get started using 6.0, for example, if you're a trainer, all the materials are upgraded as well. The trainer guidance, including enablement videos, the trainer guides, toolkits, courses, all aligned to 6.0. So as you prepare to teach your first SAFe 6.0 class, you're up to speed with detailed release notes. As an SPC, I found the upgrade experience extremely valuable, and I'm betting a lot of those resources map to some key 6.0 themes. Definitely. All of our SAFe 6.0 materials have been updated to align with the new language and the new imagery of the big picture. And we've also updated our role-based courses and materials to align with the themes of empowering teams and clarifying responsibilities, as well as accelerating value flow. Speaking of flow, it's always been a part of SAFe, but we've updated the SAFe 6.0 resources to really better articulate, include discussions on work and value flow. Specifically in Leading SAFe and Implementing SAFe, we've added topics on flow accelerators. And in SAFe for Teams, we've introduced several topics that highlight how to improve flow, like
Safe Team Kanban, Flow Accelerators, and Team Flow Metrics. And there's some really amazing new videos on these topics as well. And along with Flow, we heard Andy talk about value stream management getting a promotion to the big picture. So what will we see in assets to support that change? The value stream mapping concepts and practices really are essential to help individuals, teams, and organizations really focus on that smooth progression of work. So we've been delivering assets for a while to help organizations achieve this. Like last year, we introduced the value stream mapping workshop. Now, value stream mapping is a key activity to help teams and arts really deliver value and products to customers faster. And I know, Leishan, you know this, it's really hard to facilitate those workshops. So we created facilitator guides and enablement videos to really be more clear and specific about what needs to happen before, during, and after the workshop, and how to navigate any potential facilitation challenges. So I was talking to a customer this week, and he was explaining how the facilitator guidance moved one of his coaches from like negative confidence to 100, and that the workshop and action plan were really a huge win for him and the whole team. Absolutely. I really appreciate the improved guidance to remove the pain inherent in value stream mapping. So let's talk about more about getting clarity through metrics. Of course, metrics have been part of SAFe for a while, but we know people struggle with metrics in general. How do the improvements to metrics in SAFe 6.0 help solve that struggle? Well, we were really listening to customers when they talked about that struggle. We refactored Leading SAFe and SAFe for Teams and the RTE courses to spark those right discussions for the roles at different levels in the org, the right discussions at the team, at the art and portfolio levels. So really understanding and applying the right metrics for your organization is part of the improvements you'll see in SAFe 6.0. And it's really worth your time to dig in and look at those metrics for flow so you can really understand them and apply them in your context. And to help you with that, I'm really excited about the videos like Measuring Flow with SAFe that really explain that well. And they really are actionable. I like to show teams the flow videos and discuss how they can apply them right now. Yeah, you know, another tool for that are the competency assessments. So we see organizations using these more and more to drive improvement in key areas, like the team and technical agility assessment, which I know you just ran. And that coupled with growth recommendations can really help teams focus and deliver on the improvements they want to get better. Yes, and I see that with my teams all the time. They have been energized, right, by the actionable nature of this, the focus it gives them. So absolutely. Yeah, and the good news there is all of those have been updated to SAFe 6.0 and they're available today. You know, I've really only talked about a small portion of the number of things we've updated from the different online learnings, facilitator guides. All of them are ready today on the platform in 6.0. So I really encourage you to complete your upgrade and start exploring today. Thank you, Tamara. I know I'm excited to check out what's new on our platform and start putting SAFe 6.0 into action. And speaking of our platform, Imbar is back with some intriguing news. Imbar, that was some exciting news about SAFe 6.0. Absolutely. I'm so thrilled about this new guidance, which is now available at scaledagileFramework.com. I'm also excited about how all of you will use SAFe 6.0 to work differently and build the future. What about enterprises that are currently using SAFe 5.1? They don't need to worry. Let me reassure all of you. SAFe 5 is not going away anytime soon, and you can find it at safe5.scaledagileFramework.com. But I think, Leishan, with all the great things in SAFe 6.0, they will want to upgrade very quickly. That's great to know. What can you tell us about what's new on our platform to help enterprises get going with SAFe 6.0? Well, as you know, managing a transformation to SAFe is not a simple thing. There are multiple moving parts. We have to do it across an enterprise with a lot of departments in multiple languages, in many countries. So we think it's very important to think about our platform. And we're excited to announce the next version of our evolution of our platform, which we're calling SAFe Studio, which we think is going to help people be very successful with SAFe 6.0. That's amazing news about SAFe Studio as the new home for SAFe transformations. Thank you, Imbar. I'm here with Elisa Kirkpatrick and William Camersell, Directors of Product Management, to give us a deeper look. Welcome. So how would you describe SAFe Studio? SAFe Studio is solving a very specific problem.
We've been hearing a lot that people are constantly trying to find things. What we're doing now is we're combining the framework, the community, and the collaboration tools into one seamless experience. I like to think of SAFe Studio as the single platform for all things SAFe. Absolutely. It's going to be your home for your whole transformation. The login you use today for SAFe Community is going to be the same login you use for SAFe Studio. From exploring the framework to taking a class and self-paced online learning, and even putting that into practice, it's all there for you. We want to make sure SAFe Studio has everything you need. Learning, practicing, managing, and connecting. That sounds wonderful. So what are we seeing today in particular with this launch? So today is the first step on this new journey of SAFe Studio. We're really excited about where it's going. We have a bold vision. We're going to talk about that today because we can't keep it to ourselves. We want to make sure that everybody can see what we imagine is going to be the future for SAFe Studio, and also talk about what's today in this launch. There's a lot of amazing things ready to go. I'm really excited to talk about it too. And I know for SAFe, a lot of us, our first interaction is in learning. So what is the vision for learning in SAFe Studio? How will it change the experience for the future? The learning experience is changing a little bit. We're combining classes and learning and growing all in one place. We're going to have a variety of content and experiences within that. There's going to be intelligent framework articles, media, and related content that's grouped together so that you can go from one to the other seamlessly. There's also going to be a modernized learning experience for class participants, where they'll have access to both their class and their study guides all in one space, so they don't have to jump around anymore. There's going to be integrated learning modalities, including podcasts and other content. This will all be done in global languages to allow people to have a global workforce, all related to SAFe. And there's going to be enterprise playlists, where the enterprise can curate an experience for the individual users with a mixture of different media types and combine it to tailor for the employee's specific roles. It's great that the podcast will be there in particular. I really like to walk with those and stay up to date. But we know putting SAFe into practice is really what it's all about, right? Absolutely. I've gotten the chance to work with many product managers, RTEs, and Scrum Masters, and they get that foundational understanding of the role in the classroom. And what we're doing is we're making sure that we can bridge that into on-the-job practice. That means giving access to things like facilitation guides so they can see, oh, it's my first time I'm running this event. How should I do it? And if their instructor used the SAFe Virtual Classroom to easily set up those activities ahead of time, they'll have used the same tools that are now available to them in the SAFe Studio. So they can just, with a couple clicks, be ready to go. And that stress goes down and that confidence goes up as they get ready to practice their role. And that's just the start. We're looking for more ways that we can support transformations with things like portfolio funding and applications to help there. Measure and Grow, which a lot of organizations have used to assess where they are and identify their growth recommendations. We're making that experience even better so that you can see how you're tracking over time and get access to the right practice changes for you. All of this showing how your transformation evolves over time and how it comes into practice is what SAFe Studio is about, making it your home as an enterprise to get it done. That all sounds great, but a bit overwhelming. It will take some really strong management to pull that all together successfully. How does SAFe Studio support that? So SAFe Studio will help with management in a few key ways. One of the big ones is Org Visualizer. We're going to have a view where you can see who your employees are, who they're certified, what they can teach, and what arts and teams are on. So it'll help you untangle and organize your SAFe transformation. Additionally, organizations will be able to see how people are using SAFe and what classes they're taking, what videos they're watching. And with this, that information will allow them to support and connect people to learn and train together. Ultimately, this will help the entire organization as a whole transform together. And in the future, we're going to have more global access to all this so that across the globe, the organization can move together as one. We want to make sure SAFe Studio works for every enterprise context, and that means being an enterprise-grade platform. We do a lot today, from GDPR compliance to leading security practices, and we're going to make that even better by showing it off with SOC 2 compliance. Single sign-on, we're excited there as a way to easily get learners in without having to set up separate accounts for them. And we're expanding that accessibility that is today in the platform so that anybody can join and get access in the way that makes the most sense for them, be it mobile with responsive designs, at the office, or as we said, podcasts on the go and other ways. So we know that SAFe is more than an enterprise or a framework. It's a worldwide community, right, of people that can connect. And as an RTE, when I first started, connecting with that community meant a lot to me for learning and growing, and being able to give back to that community means a lot. So how will SAFe Studio support our community? I love the community. I'm so proud to be part of the more than 1 million folks trained with SAFe. And I take advantage of those forums today that we have. And we're looking forward to how do we make it so that it's even easier to meet other folks,
learn and share with each other to grow together. There's so much understanding and knowledge being created up that we want to make sure that you have access to it as well. So we're going to streamline that experience. And it's not just digital connection, it's physical connection. I was so excited. Last year, we had our first SAFe Summit back in person, and we've got 2 more planned this year. And it was so great. And I'm catching up with recordings because I couldn't be everywhere at once. And have you gotten a chance to check them out in SAFe Studio? I have. Yeah, the Oracle one has been my favorite. I got a lot out of how they're connecting finance and IT for business agility. But I've also really enjoyed what the partners had to say. There was just amazing tidbits in each of those presentations. The partners are such experts, and that expertise that they can bring to the transformation is vital. And so we've expanded the partner finder and the training calendar with new options to help folks find those partners. So filters and a new display help you see exactly what types of partners can match my setting, and reach out to them, contact them, find a partner that's going to help you, because it's so much easier when you don't do it alone. That sounds amazing, and I want to get started right now. So what can I do today with SAFe Studio? SAFe Studio today, when you log in, it will have the SAFe 6.0 upgraded on the home screen right in front of you. You'll have access to SAFe 6.0 from SAFe Studio and from the framework content, all right there in one space. This will include what's new and where you're going, as well as recommended content based off your role. In the future, as you're reading and growing, each of the different recommended contents will adapt with you for your role. So create one nice seamless experience for both your classroom and for your practice to do what you do every day in SAFe Studio. Thank you so much for sharing all that wonderful information about SAFe Studio. I can't wait for everyone else to experience it for themselves. Now, I would like to welcome Imbar Oren back to the stage. Thank you everyone for joining us for the SAFe 6.0 launch. Remember that right now you can find in SAFe Studio your upgrade, the framework content, as well as other things related to your role. And very soon, more things are coming, making everything available in a single platform. Success doesn't come alone, so I encourage all of you to go to the partner finder in SAFe Studio, find a partner that can help take your SAFe transformation to the next level. Please share your feedback with us, telling us how SAFe 6.0 is working for you and where it's not. This is how we make SAFe better, improving it all the time. I hope to see all of you in person in one of our upcoming SAFe Summits, either in Prague in May or in Nashville in August. Thank you. Ahora es cuando se aplaude. Venga, muy bien, hombre, un montón de novedades. Madre mía, qué cantidad de cosas. Para que ganas de empezar a meterse ahí y enredar, ¿eh? Qué ganas de enredar. No, el problema es que se quitan muy poco, solamente ponen más cosas. Sí. El big es super big. Sí, ahora cada vez es más big. Muy bien. Miguel Ángel dice en el chat, tengo la sensación de estar viendo el lanzamiento de un nuevo producto comercial en una multinacional. Pues Más o menos. Me ha resultado muy familiar hasta el vídeo, ¿no? O sea, a las presentaciones que se hacen de grupo en mi empresa. O sea, me ha resultado muy familiar. Sí. Bueno, es un producto. Es un lanzamiento de un producto realmente. Sí, en realidad es así. Es un nuevo producto. Así que, bueno, ¿qué os ha llamado la atención? De algunas cosas las habíamos visto ya antes, otras no. Se anticipó en el evento aquel que tuvimos en el Matadero, ¿no? Se habló también mucho de flujo y apuntaba. Sí. En el SAFe Day. En aquel evento. Sí, es verdad. Andy Sales precisamente fue el que habló de las métricas y bueno, de todo el flujo, y lo mostró en el evento que tendremos también próximamente, el de este año. Sí. Es que muchas cosas ya habían antes, pero ahora son oficialmente dentro, como el OKR y todo esto. Está más
en la plataforma como en sí. Antes eran como ejemplos o prácticas. Sí, de algún modo ya iban avanzando todo. También Dean Leffingwell dio la charla que hablaba un poco de el uso de Big Data, inteligencia artificial. Bueno, es normal, lo han ido cocinando durante años y ahora ya por fin le han puesto el lacito y es la versión 6. Bueno, en el fondo es lo mismo. A mí me gusta particularmente que hayan puesto lo de la cultura, el aprendizaje continuo, lo he puesto antes en el chat, como la base y que piensen que ese sea el modo de gestión del futuro. Sí. A mí esa parte me ha gustado especialmente. Hay cosas que faltaba un poco, bueno, no hay que poner todo, pero yo estoy esperando el foco a Agile HR. ¿Cuándo va a venir? Eso Porque es una buena esto es clave en cualquier empresa grande, es lo que falta muchas veces. Total. Yo lo que vi en el vídeo en el que está presentando, no aquí, sino en lo que están presentando en la página, Andrew Sales sí que hablaba de que el SPC necesita más habilidades tipo coaching, más habilidades de escucha. Se está mencionando en los valores todo lo que es el respeto, el entender a las personas, aceptar la diversidad. O sea, creo que hay destellos que sí están hablando de la necesidad de incluir valores dentro del trabajo con las personas. Sí, claro. Y también una cosa que muy de moda es Agile de hardware, que es como sabemos todos que Tesla y todo esto es una especie de agilidad súper rápida con hardware y el SpaceX también. Y hay artículos sobre esto, pero no lo ponen como así, como un tema muy, muy importante. Bueno, será el 7.0. No, Robert, yo recuerdo, y quizás tú también, en la versión 3 de SAFe, o sea, 3, ¿no? Entonces serían 3 dedos. La versión 3 tenía el SAFe 3 Agile Development y luego tenía un marco paralelo que era Lean, algo así de Lean, que eso iba dirigido a hardware. Sí. Lo han unido todo. Sí. Bueno, siempre tienen algunos artículos o mencionan lo de hardware, pero no está en la mesa principal, digamos. Está con las suegras y los niños en otra mesa. A mí me ha llamado la atención también, me gustaría, bueno, evidentemente intentaré aprender todo lo que pueda y actualizarme lo más rápido posible. En los 5 patrones que hablaba para mejorar la agilidad empresarial, hablaba de patrones no solo para el delivery, sino también para la operación y el run de business. Tengo especial curiosidad con eso, porque, bueno, aparte de lo que estoy de acuerdo con Robert, la parte de Agile HR que siempre he echado de menos aquí, digamos, los hilos que faltan por coser para que todo esto encaje al 100%, en mi opinión. Ese es uno. Y el otro era un poco también ver, porque siempre hablamos del value stream operacional, los value stream de desarrollo. Cuando pintaban el value stream operacional, pintaban a las personitas arriba del value stream, que eran los que operaban el value stream operacional. Pero bueno, sí, se decía que se podía integrar, había artículos que hablaba de cómo integrar a personas de áreas transversales, que suelen ser los que operan, pero no terminaba de estar cerrado. No sé si con esta nueva vuelta de tuerca de los patrones para integrar en los trenes esta parte de la operación y del run, hay algo más. No sé si sabéis algo al respecto. Bueno, ya en el 5 se entraban más en el DevOps y DevSecOps, que es relacionado a lo que tú mencionas. Pero sí, merece hablar más de esto. Estoy de acuerdo. Bueno, yo cuando hablo de operaciones, no me refiero a las operaciones de sistema, sino a los operadores que operan los value stream operacionales. Bueno. Sí, bueno, sí, ahora estamos hablando más de business partners realmente. Y algo se mencionó en el vídeo, Pepe, que los diferentes tipos de trenes, el business tren... Eso, sí, ha sido ahí cuando lo ha mencionado. Yo creo que es en business, debajo de los equipos, business and technology, clica en business. Yo creo que es por ahí. Debajo de los equipos. Es que estás en portfolio, clica en full, yo creo. No, vale.
Ahí, mira, ¿ves el Product Owner, Team Coach? Debajo. Aquí. Ahí, en Business. Vale, o Business Technology. Aquí he visto los diferentes tipos de trenes. ¿Ves bajando? A ver si es aquí. Sí, están aquí, sí. Sí, los trenes y también relacionado en los value stream distintos también, así. Agile Executive Team, me encanta, team. Eso es un tren, me encanta. O sea, eso es lo que necesitamos. Que nuestros líderes estén alineados. Bueno, ellos suelen estar en un jet, un avión de jet, ¿no? De en el Concorde. O en la piscina, ¿no? A ver, espérate, voy a hacer una búsqueda. Si aquí busco run. No. No, es que han quitado lo de TBM, Run the Business, esto, es que era demasiado americano, creo, en la manera como está escrito. Puede ser. Pero lo han mencionado, vamos, yo lo he escuchado en el vídeo. Bueno, ya lo buscaré. O sea, estos son primeras impresiones. Sí. Y está bien. Me ha gustado también lo que ha mencionado. Bueno, la parte, bueno, esto ya estaba, ¿no? Cuando explicaba lo del, pues todo el flujo de valor, ¿no? Del Business Agility, el Measure and Grow, y lo que se mide, que es la competencia, el flujo y los outcomes, y ha ligado los OKR con los outcomes. Me ha parecido estructuralmente claro, me ha parecido bien. Y en los diferentes niveles, ¿verdad, Pepe? O sea, portfolio, tren, creo que eso es muy buena innovación. Eso sí, perdona, ¿eso no era antes así? ¿Esa alineación no existía antes? Antes tenías el OKR a nivel de temas estratégicos. Y, o sea, una forma de formular los temas estratégicos era a través de OKRs. Y ahí se quedaban. Pero la versión 6, hasta un tren tiene sus OKRs. A nivel portfolio tenemos OKRs. O sea, diferentes... Donde hay flujo hay un OKR. Eso es lo que me ha gustado, es lo que te pido. Sí. Incluso hay OKR para el propio proceso de transformación o de implementación de un tren. También lleva sus propios OKR. Eso está bien. Yo que me he anotado muchas cosas. Me he anotado también lo de los patrones para embeber la calidad, que no es lo mismo en función del tipo de tren que tengas. Bueno, creo que eso está bien. Es decir, antes era genérico, ahora hay una parte genérica y una parte específica, más para equipos técnicos, más para negocio. Bueno, habrá que bucear ahí, pero como idea me ha parecido también bien. Aunque como dice Robert, solamente sumamos más cosas al framework. Vamos a tener que dar, el próximo Leading SAFe va a ser de 2 semanas. Bueno, yo te digo, yo no soy profesor ahora, pero no es más fácil enseñar con 6.0 que con 5.0. Hay más cosas y más niveles y más avanzado el pensamiento como para cómo y cuándo utilizar cualquier cosa. Pero bueno. Yo creo que han simplificado la parte de al quitar el House of Lean y toda esta parte del principio. Creo que han quitado el manifiesto ágil. Yo no lo he visto así. El Agile Manifesto. Eso está. Sí lo dejan, Eso sí. Los 4 principios sí los dejan. Sí. Y también, bueno, en el Leading SAFe, el 6.0 también veréis los principios. También he visto, han cambiado también el Implementation Roadmap, que es un poco pelín interesante. Si bajas abajo, eso no lo he visto. No lo han hablado, pero lo he leído en uno de los artículos, que han quitado un poco. Si ves el serpiente, no empieza con ad hoc, waterfall y todo esto, porque puedes empezar en cualquier estado. Sí. Y lo han hecho, lo han mejorado un poco, yo creo. Esto es importante. Han incluido esto de Leading in the Digital Age, esto es nuevo también. Claro, con eso no lo he leído, ¿no? Pero supongo que se refieren a que aquí estamos a nivel de ejecutivos, managers y líderes, ¿no? Claro, ellos han de entender este concepto, si no, no puede servir. Sí, es entrenar a los líderes. Pero no solo entrenarlos, sino que lo entiendan y lo apoyen. Si no, no bueno, claro, los que formen parte del LACE, evidentemente, y los otros, pues también. Y hasta podría ser el tren de los ejecutivos esto, fíjate. Sí, puede ser.
Wow. He leído también que han mejorado como la operación de leyes y todo esto. Esto está bien, porque estaba muy vago un poco la descripción, que era un lazy, que era un APMO. Ahora no se llama APMO, se llama otra cosa. Value Management Office. Sí, Value Stream Management Office o algo así. Sí. Esto es un... Bueno, han matado lo de program, es bueno. Sí, en todos los, o sea, se ha cambiado el art por el program en todo, o sea, no nada Sí, más sí. el backlog. Sí, sí. Pero ya llevamos hablando sobre esto 2 o 3 años, así que... Incluso el PI ha cambiado a planning interval. Sí, que es mejor, ¿no? Eso no me había fijado yo. Sí, Bueno, sí. PI todavía sigue siendo PI, Sí, pero es no PI, pero no ya es no es Program Initiative, es interval. Planning Sí, Interval. planning interval. Es igual de SPC, que es Practice en este programa. Exacto, mismo acrónico, diferente. Qué avispados. Han reutilizado el acrónimo. El acrónimo con diferentes significados. Sí. Hay otro tema, no sé si, supongo que conocéis Team Topologies. Sí, sí. Y todo lo que han metido es copy-paste de Team Topologies, pero vamos, les ha faltado hablar de la ley de Cornwall y toda esta historia, ¿no? Y hacer la suya, ¿no? Pero vamos, yo sé que Matthew Skenton, que es uno de los autores, sí. Él ha estado participando con SAFe para todos estos conceptos. Sí, sí, hubo un momento así de chismorreo, hubo un momento que SAFe, bueno, siempre los mencionaba, pero no tenían el permiso explícito, pero ya se han puesto de acuerdo, ¿eh? Tanto Manuel Pais como Matthew son, bueno. Sí, de hecho, si seguís redes sociales, alguna puya voló en su momento por ahí al respecto. Sí, y también hay a ver, yo he leído cosas de la gente que escribió el manifiesto Agile, y son explícitos con respecto a ver, SAFe no es ágil. Vale. Entonces, yo también entiendo que han quitado ciertas cosas del manifiesto, porque los que escribieron el manifiesto y lo firmaron dicen eso no es ágil. Pero hay una guerra en contra de SAFe y también en contra de Scrum ahora, así que todos reciben sus embofetadas, ¿cómo se llama? Sí, sí, sí. Sí, lo que estamos viendo es una abstracción. No es que SAFe sea una metodología cerrada. Entonces, una implementación de SAFe va a ser tan ágil como los Agile Coaches y los líderes permitan. Entonces, yo sé que hay mucha gente, hay muchos detractores de SAFe que lo ven como una caja gigante y como una IA, como un Frankenstein. O sea, la palabra Frankenstein yo la he visto por ahí por muchos sitios. Pero bueno, al final es yo como lo veo, a mí sí me gusta. Evidentemente, si no, no estaría aquí hablando, pero a ver, es una manera ordenada de explicar cómo puede encajar todo. Si te lo tomas como una religión o si te lo tomas como que no hay nada más en el mundo y que esta es la verdad absoluta, pues entonces igual ya sí dejas de ser ágil. No lo sé, pero si lo tomas, como ha dicho Alex, como una caja, o sea, como es algo abierto, no es algo cerrado. Y luego, aparte, que es que la agilidad es una forma de pensar, no es un framework. Tú puedes ser ágil con framework o sin framework. Entonces, ¿por qué el framework tiene que ser un problema? Úsalo que te valga del framework. Y esta gente se esfuerza mucho por sacar patrones de cosas que funcionan. Entonces, es un trabajo que te adelantan, pues úsalo a tu favor, no en contra. No sé dónde está. Yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho. Yo, de hecho, lo uso, pero lo uso de manera informal. Todo formalidad y eso nosotros no lo tenemos en cuenta. Por esa misma, digamos, situación de utilizar lo que nos vale. Lo que no nos vale. Es un toolbox gigante. Total. Es súper útil, simplemente de esta manera. Así que. Pues sí, vamos yo. De hecho, bueno, no sé. Alex, mañana en Barcelona tenéis una discusión al respecto, ¿no? De los mitos y verdades de SAFe. Sí, un meetup en Barcelona. Entonces, no sé si alguien de aquí está en Barcelona, pero vamos, si queréis apuntaros.
Vamos a explorar esos mitos y verdades y sobre todo lo que pretendemos es, si hay algún malentendido o asunción, que hay muchas, pues ayudar a la gente que los tenga a cambiar de perspectiva. Esa es la idea. No, y la gente que simplemente quejan y dicen que Agile is dead y todo esto, no me interesa. Si alguien dice, ¿cómo podemos mejorar en el mundo de Ágil? ¿Cómo usamos las cosas hoy? ¿Cómo lo podemos mejorar y usar de otra manera? Eso sí. Para mí eso es curioso, porque la agilidad ha surgido debido a una complejidad existente en el mundo. Es decir, la forma tradicional ya no funcionaba bien y la tecnología cada vez está más en el centro de todo y no funciona que TI sea un silo y haya otros silos. Eso cada vez funciona menos y eso es evidente. Entonces... Sí, pero yo siempre lo que digo es que hay que diferenciar entre lo que es agilidad, como utilizar los métodos apropiados, y, utilizar un método tecnológico como puede ser Scrum, como puede ser Lean, como puede ser XP, o ser ágil, que es en una organización utilizar los métodos apropiados. Y yo estoy de acuerdo con que el nacimiento del software, al final lo que ocurría es que se estaban aplicando los mismos conceptos de planificación que se utilizaban en construcción. Y construir software no es construir una casa. Y venimos de ahí de hace mucho tiempo y hemos heredado muchas cosas y esto en realidad está realmente adaptado a la realidad de lo que es la creación del software. Exacto. De hecho, antes alguien comentó que le gustaría ver esto en el Departamento de Recursos Humanos. Yo participé en un pequeño programa en el cual a un departamento de procurement, de compras, ciertas partes de sus procesos las agilizamos y las metimos como si fuera desarrollar software, porque en realidad lo que hacen es comprar de manera continua. Y estuvo muy bien porque ellos tenían un backlog muy grande de materiales y un montón de cosas que eran incapaces de desbloquear y fueron tomando decisiones para ir estandarizando, ir delegando y funcionó muy bien. Interesante eso. Oye, ¿y puede ser que también de forma incremental aprendieran cuáles son los proveedores buenos o a quién comprar o qué piezas? No sé. Es que me vienen cosas a la mente cuando has No, contado. lo que cambiaron fue la manera, lo que cambiaron, o sea, lo que realmente cambiaron fue que industrializaron su proceso de compra. Es decir, ellos tenían cuellos de botella que eran que solamente ciertas personas podían firmar compras. Y entonces esas personas, pues, antes de firmar, decían, yo voy a una reunión y yo quiero ver al vendor qué es lo que me vende, porque yo no firmo. Entonces, lo que ocurrió fue que lo que fueron decidiendo fue definir pequeños patrones donde el junior, con compras pequeñas, con paquetes de compras pequeñas, realmente en los daily lo que hacían era, oye, vengo con todas estas compras, voy a hablar esto y esto es lo que voy a tratar. Y entonces al día siguiente venía con la agenda y decía, pues mira, he cerrado este, he cerrado este, he cerrado este. Y aprovecharon esa manera de trabajar para delegar y definir cosas que alguien podía hacer y cuáles eran los puntos de escalación o las situaciones de escalación donde el junior delante del vendor decía, no, eso no lo puedo yo aprobar, necesito hablarlo. Y entonces descongestionaron mucho a la gente senior. Es como en software. Si al final tú tienes un senior, muchas veces te pasa que tienes un senior, que es el que te resuelve los problemas gordos, y después tienes a la gente junior picando código, pero llega un momento en que el junior necesita al senior. Pues intentar desbloquear al senior. Pues igual, pero en compras. Pero eso, la solución la encontraron ellos. Wow. Sí, Claro, por eso no... el Agile bueno es common sense. Si tú das espacio a la gente a pensar y llegar a las conclusiones correctas, está basados en experimentar y probar y mejorar. Esto es common sense. Y ahora lo llamamos agilidad, pero bueno, yo creo que hay muchas empresas que trabajan súper ágil, pero no lo llaman ágil. Eso es. Sí.
Entonces, y hay el contrario también. Por sí, no, pero yo, además, a ver, el departamento de compras del que hablo es un departamento con gente con mucho ego. Es decir, ellos no se iban a dejar decir qué es lo que había que hacer, ¿vale? Entonces, lo que sí es verdad es que la exigencia que venía de arriba es tenéis que hacer algo porque esto no puede ser, bla, 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 bla. Pero claro, gente con la cabeza bien amueblada que aceptaron el reto de dejarse llevar por una manera algo diferente de organizarse y con la voluntad de hacer las cosas. Entonces, funcionó, tardaron como 6 meses en ponerlo en marcha, digamos, de una manera bien, pero después, vamos, el tío de compras se ha hartado de hacer speech por ahí y lo invitan a 1000 historias para... Pero vamos, que ya dice que no, que él pasa de contar eso otra vez, vamos, que lo he contado. Pero es lo que dice Robert, que al final es la voluntad y el agile, bueno, sí, lo llaman agile, pero es ser eficiente. Antiguamente, cuando la gente se puso de moda Six Sigma, bueno, pues tenemos que ser eficientes, bueno, y toda esa nomenclatura, ¿no? A mí me gustaría que habláramos del rol del Agile Coach, porque ahora aparece como el rol del SAFe Scrum Master / Team Coach. No, lo ha cambiado el nombre y bueno, yo al final me quedo con lo que dice Pepe, ¿no? Dice, esto es una caja de herramientas y te quedas con lo que te vale, ¿no? Y lo que vale en un sitio, pues a lo mejor en otro sitio no vale igual, ¿vale? Depende de las circunstancias de cada, y el contexto de cada equipo y de cada organización, de cada empresa. Pero sí que veo que hay cierta confusión, o me queda, por lo menos a mí, me queda confusión entre, al hablar como Scrum Master y Team Coach, cuando uno se dedica a trabajar con un equipo, porque está viendo en optimizar el flujo de trabajo, ¿vale? Y cuando uno trabaja a nivel de organización. Tendría que repasar los artículos, según recuerdo, no sé, la 6.0 será parecida. La figura de Agile Coach no es un rol de SAFe, no está como tal en el Big Picture, pero sí está. Suele estar, o sea, un Agile Coach no es un Team Coach, no es un Scrum Master, suele estar en la ley, suelen ser roles que apoyan a RTs y apoyan a trenes, y son como los equipos habilitadores de Team Topologies, o sea, son comunidades, grupos de personas que apoyan a los demás y están como tales. Vale. Sí, bueno, aquí hay mucha diversidad también, porque claro, cuando haces SAFe, normalmente SAFe lo aplican empresas grandes y las empresas grandes suelen tener un mix de personas internas y externas, y aquí es donde la complejidad empieza. O sea, por un lado, es verdad lo que dice Alex, te puedes encontrar de todo, RTs, con Scrum Masters, con Agile coaches genéricos que pululan por allí como puentes dependiendo de la complejidad de unas cosas y otras. Y luego también sucede que por temas organizativos internos decidan que por ley el RT tiene que ser interno y independientemente de su experiencia y que el externo es el Scrum Master, ¿no? Independientemente de su experiencia igualmente. Entonces, te estoy hablando de un caso real que no puedo decir de qué va el asunto, pero claro, al final te ponen un RT, con mis respetos, que no ha cumplido los 30 años y que no tiene batallas suficientes a sus espaldas, pero que como es personal interno, actúa de una forma jerárquica. Es difícil, es difícil. Hay veces que tienes que hacer coaching a los roles designados como roles de facilitación o como los quieras llamar. Hay de todo en la viña del Señor y no me vas a contar. Y claro, y no creo que haya dos patrones iguales, es decir, en unas empresas pasa una cosa, en otras otra. No, y Pero... dentro de una misma organización. O sea, hay áreas que
funcionan de una manera y otras de otra. Mira, Miguel Ángel, te voy a dar un ejemplo de dónde estoy yo, donde estoy ahora mismo, el cliente que estoy. Y yo estoy de RT pues a cargo de uno de los trenes. Y yo creo que tienen un muy buen patrón y es, tienen 22 trenes en total y agrupados en Solution Trains, ¿vale? Hay algunos Solution Trains. Y para todos los Solution Trains y trenes hay Agile Coaches, que son 4 o 5, o sea, no es que sean muchos, ¿vale? Pero son perfiles potentes y a mí lo primero que me dijeran, si necesitas ayuda, no puedes tirar adelante en algún punto o tienes una resistencia que no puedes superar, ellos vienen, te ayudan, hacen coaching con las personas, hacen formación, hacen lo que sea necesario, tienen una visión transversal y te ayudan a que estás con tu tren, ¿no? Y tu foco es ese, ¿no? Y a veces pues te atascas ahí, ¿no? Entonces, creo que eso es un buen patrón que está funcionando muy bien. Pero SAFe no dice nada al respecto de eso. No, concretamente no, pero... Bueno, te iba a decir, he buscado, o sea, de si decía algo nuevo, así algo de temas de Agile, y solo está en el implementing, o sea, en el roadmap, en la parte de coach execution, está o sea, habla sobre todo del inspect and adapt, ¿no? Como esa colaboración que puede existir también entre los Agile coach, y arriba, en la parte de, dice como que los SPC y los Agile coaches como que aseguran, bueno, ahorita paso los SPC y los Agile coaches aseguran como que garantizar las prácticas y aprendizaje para que se convierta en un uso común, ¿no? Liberando tiempo de pensamiento estratégico, que no escasee de oportunidades de SPC y de los líderes Lean Agile para que se practique y se muestre nuevas habilidades dentro de lo que es la mentalidad nueva. Está en el implementing, no sé si lo buscaste. Sí, no, estoy compartiendo pantallas. Yo lo busqué en el buscador del Big Picture. Puse Team Coach, que lo he visto por aquí, me ha salido esto. SAFe Scrum Master / Team Coach. Sí, pero aparte como Agile Coach, o sea, como Agile Coach, creo que la única parte que la vi fue esta y había otra. O sea, SAFe está reconociendo más o menos y explícitamente que, bueno, ahí Agile Coaches pululando por la organización. Sí, de por sí, si pones Agile Coach en el navegador, o sea, en el buscador de ellos, entre comillas Agile Coach, para que te aparezca específicamente la palabra Agile Coach, solo te aparecen 3 búsquedas. Se ponga ahí entre comillas Agile Coach y te aparece lo que acaba de mostrar ahorita Pepe, que tiene que ver con el roadmap de implementación, un artículo de un caso de éxito y esta parte que habla un poco del Scrum Master y el Team Coach, que no sé si ahí habla. A ver, vamos a buscar aquí. Aquí sale mucho más, no sé si le he dado. A ver. No, aquí sale no, vale, una sola sí, vez como sí, navegador de conflictos. Claro, el segundo es el que le... El segundo. Abre el segundo, Pepe. No, y ahí habla en lo que sería Navigator Conflict. No, pon allá al coach. Sí, aquí. Conflict Navigator. Sí. Ayuda a los miembros del equipo a la resolución de conflictos, ¿no? Entonces, bueno, no lo reconoce como tal, como un rol así muy específico, pero sí está especificando por lo menos 2 actividades en las cuales puede trabajar. Esta referencia a Lisa Atkins es nueva también, ¿no? Sí, esa no me suena que estuviera antes. No estaba, no, vamos. Y yo hice el curso con Lisa. Bueno. Creo que ya no le queda a nadie por mencionar, ya está casi todo. No, todavía quedan algunos. Creo que a David Anderson nunca lo va a mencionar. Que son como el perro y el gato. El que escribió el libro de Will Agile, de Will Effect, ese es el mismo David Anderson. Creo que no sé qué libro hablan. No sé cuál libro, pero bueno, es el creador de Kanban, así. No, entonces no, es otro David Anderson. Sí, este es David J. Anderson. Sí. No, entonces no.
Que por cierto la J no sé de qué es. Segundo nombre. Junior, David, no, David Junior. David Junior. Claro. Será, puede ser Jerome o... No, David. No sé. José. David José, de todos los santos. Claro. Hombre, Bueno. se está conectando Iñaki. Sí. Bueno, oye, ¿y qué os ha parecido lo del Safe Studio? He A mí me entrado pareció ahora, a bien, costillar. me pareció bien lo que comentaban, que podían como trasear las formaciones que tienen dentro de la organización. Como a mí me parece básico que la gente tome los trainings, porque hay veces que empiezan a hacer implementaciones sin siquiera formarse. Me parece bien que lo tengan estructurado y ver cuáles son las formaciones que necesitan, no nada más los equipos, sino tal vez los líderes. Porque luego hay líderes que no toman formaciones. Entonces, tienes al equipo muy formado, pero en la parte de business, no. Entonces, ahí hay una descompensación de conocimientos. Han hablado de un concepto que es el Organization Visualizer. Entonces, si yo soy una empresa, digamos, final, entiendo que eso me ayuda a mí a lo que tú dices, Lorena, lo de pues ver cómo estoy, qué cursos he tenido, no sé, habrá que aterrizarlo. Lo que me he quedado con la duda es los que somos partners de Scaled Agile. ¿Qué beneficios te va a traer? ¿Qué vamos a ver ahí? ¿Qué vamos a ver ahí? Pepe, ¿por qué no entras? Entra en Mira, la comunidad, la estoy comunidad bien. de siempre. Sí. En el community. Si entras en, bueno, no sé si es igual, creo que sí. Yo Sí, puse sí. safe.scaleagile.com y también entras. O sea, Lo único es que ahora me mandó a verificar mi correo, no sé por qué, pero... Claro, pero... Estudio, ahí lo tienes. Y el organization debe ser el último icono a la izquierda, el de como la estrella debe ser eso. No, partners. No, era el tercero, yo creo. O el de practice. Es que el segundo es el del implementing. Estaba viendo, tiene ahí varias Teach and opciones. Manage, Team, El Lean Portfolio Management. Implement. Clícalo, sé que se abre un submenú sin irte aquí. Si clicas Abre, encima, dale. Aquí, a Practice. Eso. Ah, vale. A Practice, vale. Los assessments que yo hago. Vale, aquí tengo los toolkits, tengo el Collaborate, vale, aquí entiendo. Vale, está bien, está bien. Pero me falta el Organization Visualizer. O sea, que no sé dónde está. Explica todo, a ver si lo vemos, porque también tengo interés. Sí está. Safe Enterprise, ¿será? Cuando te dice implementing, que hay uno que dice Safe Enterprise. ¿En dónde? Ahí, ¿a ti no te parece? Pues yo tengo más opciones que tú. Ah, mira qué bien. Pues estoy viendo algo diferente que tú entonces. Yo entré por Safe Studio, pero claro, y yo veo, a ver, ahora no lo veo. Muy bien, qué guay. Me lo ha quitado. Le he hecho clic, decía Safe Enterprise. Le he dado clic, me ha mandado al Community Scale Agile y me dice un error 404. Bueno, yo me he quedado con esa duda. No sé. En la pestaña de partners, Pepe. Pero este es el buscador, el partner portal. Ah. No, esto es lo mismo que tenían en el menú de antes. Bueno, pues ya lo averiguaremos. No, mira, haz lo que hice yo, mira, pero no, igual no te va a funcionar porque como que no está activo, pero vete al navegador y corrige el URL. En vez de escribir community, es que escribe safe, o sea, en vez de community escribe safe. Y vas a ver que las opciones te cambian. Dale enter y deberías entrar igual. Ajá. Ahora abre el implementing allí. Sí. Viste que te aparece Safe Enterprise, pero si le das clic te va a mandar al community, está dando un error. O sea que no está funcionando todavía, me parece. Bueno, voy a intentar otra vez por si acaso era un error de internet. Vale, bueno, igual yo aquí el menú se parece. De todas maneras, el diamante ese que aparecía con las líneas de las capacidades, yo eso lo he visto en Excel en el año 2007 y básicamente es que defines las capacidades y los skills que necesitas en un equipo y después lo compara con lo que tienes.
Y entonces después te vas a mendigar al jefe de turno a decirle que te cambie un junior por un senior. Y se lo pones en papel. Bueno, pero si y lo al tienes final es tu capacidad de negociación para penar. Entonces está bien que lo pongas, pero vamos, que eso es más viejo que... Vamos, tengo todavía Excel en el disco duro externo de eso. Vale, Bueno, igual, seguro lo evolucionarán o algo, porque ¿ves? no Sí, podrá ser contexto. así tan básico, sí. Vale, sí, todavía no lo tienen hecho. No, eso todavía. Pero Vale, bueno, en línea general, mi opinión del Safe Studio es que creo que es mucho más organizado y más fácil navegar que por el community. O sea, yo por el sí. community me perdía muchísimo más. El menú este que tienen aquí, todo un poco más estructurado y tal, te permite la navegación con mucha más facilidad, sobre todo la parte de toolkits, o sea, están bien ubicados, pues como SPC, pues tienes ahí pues los recursos, todo, o sea, creo que está mucho más organizado que antes. Sí, a mí sí, la parte de practice, esto está bueno. ¿Ves? Y MySafe Events, o sea que tú puedes usar el Collaborate para lo que quieras, en el momento que quieras, y que no esté Sí. necesariamente ligado a un curso, y que lo tengas aquí, esto está muy bien. Bueno, esto es un paso adelante, sin duda. Pepe, ya sé, lo de ser Safe Enterprises, tienes que ser Safe. ¿Sabes que puedes comprar paquetes de 100 licencias? Sí, es para eso, sí. Vale. Es para eso. Te va a Vale. valer una empresa que sea Safe Enterprise. No Sí, te va a valer para nadie más. Vale, pero entonces no es lo que estábamos diciendo. No, a ver, yo es que evidentemente no, tendría que revisar el vídeo, no me he quedado con todos los detalles. Cuando hablaban del Organization Visualizer, pues igual no me he enterado bien. Pero vamos, bueno, sí me he enterado bien. He visto un pantallazo igual que todos vosotros, con unas estadísticas globales de... Pero y eso, no lo han explicado. No te has enterado porque no lo han explicado. Te han mostrado el diamante, no te lo han explicado. Ahora lo tienen que construir. Ahora hay un RP de ellos construyendo. Primero lo venden y después... Bueno. No, yo creo que estoy muy convencido que eso solo funciona para las Safe Enterprises, porque ellos tienen, a través de eso, la Compact Safe sabe pues, quién está en la compañía y tienes todos los empleados ahí. Si no, por RGPD no podrían decirte, nosotros somos individuos. El tío de ventas que tiene asignado esa cuenta se va del diamante y se va a venderle más cursos porque la gente que ha puesto los skills no los tiene. Ese diamante no es para ti, es para el tío de ventas de SAFe. Y a ti te están diciendo, mete el dato porque necesito el dato para poder ir a demostrarle al tío que tiene 100 licencias que se tiene que gastar 25.000 euros por trimestre en cursos. Lo inteligente es eso, que te dejen meter el dato. Porque por lo que está diciendo Alex, lo que yo entiendo es que como que ya ellos tienen ese producto vendido, ¿sabes? Si te dejan meterlo, pues mira. Pues sí. Bueno. Lo tienes automáticamente si eres Safe Enterprise, porque estás teniendo 100 licencias de cursos, por tanto, pero las licencias sueltas tienen que ser privadas, ¿no? Algo así, no sé yo. Qué bien que te escucha a los que tenéis esos cascos con Andreina y a Pepe, que tenéis ese micrófono. Se os escucha fenomenal, ¿eh? Tenéis micrófono de podcaster. Claro, esto le he puesto... Cuando quieras. Ahí lo he dejado. Guiño, guiño. Eso. A ver cuando mi amiga Gertrude y yo nos reactivamos. Yo primero me tengo que reactivar de esto que tengo encima, que tengo una sinusitis terrible. Vaya. Eso, mira, está aquí oculto el pobre Santi, que es nuestro compi de marketing, que siempre nos dice, cada vez que hagáis algo, poneos los cascos. Sí. Siempre nos lo dice. Evidentemente. Sí. Son cortesía de Tecno. Pues y son muy guay porque estás allí. Y lo único es que a mí me pasa es que tengo que tenerlo así como muy pegado aquí, porque en lo que medio a lo lejos ya me dejas de escuchar. Pero está bien porque no escuchas nada a mi alrededor. Manolo, con lo que tú hablas no nos dices nada esta tarde. ¿Qué te pasa, muchacho? Manolo está muy callado. Estoy en modo ya sin pilas. No sé si veis el nivel de la batería donde anda.
Está titilando, sí. Manolo, a ti te han dado Estoy ya roscazos, busca el tío. cargador, sí. Está a Estoy media... buscando, mira, estaba buscando el cargador, no sé si lo veis. Lo tengo, para ver si me lo puedo poner un poquito hoy. A media raya, claro. Que hoy Estoy, te ha tocado el curso por la tarde, o sea que hoy estás claro, ya. llevo un día de las 7, bueno, no sé, de muchas horas. Y estoy ya. Muy bien. Bueno, pues... Así que nada. Pues ha sido un maravilloso encuentro. Un ¿Y las maravilloso pizzas? encuentro. ¿Las pizzas qué? ¿No nos tomamos las pizzas y los botellines? O la cerveza. Llevo un rato pensando de que conozco yo a Joaquín, pero no sé de qué nos conocemos, pero nos conocemos. Claro, pero ¿quién no te conoce, Manolo? No, No, yo no caigo, Manolo. no, o sea, de algo nos conocemos. El Ah, sí. Joapen ese me suena más. Yo es que tengo una página que se llama joapen.com. Entonces, no sé por qué está en el Zoom Joapen. Probablemente la primera vez que lo abrí puso eso o algo así. Pusiste el y se nombre quedó. ese. Muy bien. Pues bueno, si alguien quiere comentar algo más, y si no, pues a descansar. Iñaki, que se ha colado allí, no ha dicho nada. ¿Se ha dicho algo? ¿Ha dicho algo? Sí. Fíjate, En el chat. En el chat. En el chat. Ah, muchas gracias, ha dicho. No, muchas gracias, Joaquín. Sí, muchas gracias. A mí me resulta, este tipo de charlas me resulta interesante porque el vídeo me deja muy... Me deja muy mal sabor de boca y prefiero hablar de cosas realistas y de problemas que al final es lo que tengo en el día a día. Bueno, pero... Yo creo esperaba que un directo al menos. ¿No? Yo esperaba al menos un directo. ¿No? Que fuera, no un vídeo grabado. Un vídeo. No, ¿sabe? Yo lo tenía muy claro que esta gente es todo muy controlado. Esto iba a estar muy controlado. Pero bueno, creo... De hecho, yo siempre digo que SAFe no muestra la metodología que implementa, y es la venta. Ellos deberían de tirar todo esto a la basura y poner como venden, como un framework, y ganarían más dinero. Porque en realidad ellos no hacen ni un proyecto. Ellos no ejecutan, ellos ejecutan 0 proyectos. Ahora, de vender, saben vender perfectamente. Hombre, mira. Evolución del framework es un proyecto, hombre. Que pongan ahí unos cuantos casos de éxito. Son todos, José Antonio, no te equivoques, becarios de marketing. Todos son becarios de marketing. Bueno, ha quedado bonito. A mí me encanta el verdecito este. Creo que tiene un currazo en el... Bueno, se les había colado alguna imagen ya, pero tiene un currazo todo el diseño, todo lo que han hecho y está bien. O sea, me parece que está súper bien. Irán saliendo más cosas, pero está guay. Que iba a decir que desde el lunes ya iban actualizando. O sea, no lo han actualizado ahí todo de golpe, ya llevan 2 días subiendo contenidos. Sí. El Hemos verde visto está los muy bien spoilers. porque me vincula el verde con la sostenibilidad del planeta y con el circular design. Claro. Solo falta un patrón para... Eso pronto lo meten en el siguiente framework. Combustibles no fósiles, ¿no? O sea, desde el COVID es súper importante. Dentro de nada ya se mete esa variable. Seguro. En el design thinking, ya lo verás. Sí. Seguro. Van a meter eso antes que la HR, ya lo verás. Antes que la HR, sí. Bueno, gente. Muy bien. Un placer. Bueno, muchísimas gracias por compartir este ratito. Un placer conectar. Vale, Adiós.